50%, viento del sector noroeste y la presión 996.2 hectopascales. Ya estamos con Nico Luis para entrar a nuestro micro de lecturas. Hola Nico, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo va? Buen día, ¿todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, espectacular, con un poquito de calor, pero bien. Bueno, ¿qué libro tenemos para hoy? ¿Qué recomendás? Hoy voy a recomendar un libro que hace un par de semanas ganó el premio Medife Novela, que es un concurso que se hace eligiendo las mejores novelas del año anterior, y se llama La ficción del ahorro, es de Carmen Cáceres. Me pareció un libro muy interesante, Luis, por lo coyuntural. Con el prólogo de Domingo Cavallo. Sí, tranquilamente podría el prólogo de Domingo No, Cavallo. el prólogo del Toto Caputo. Va, ya está mordiendo la banquina, pero bueno. No, ¿por qué mordiendo la banquina? Si piensan lo más o menos parecido. Ya. Sí, están en la misma línea. Bueno, volviendo a la ruta. Hablaba de Carmen Cáceres, La ficción del ahorro, y ¿por qué les traigo, Luis, el texto? No es ninguna novedad que se hayan escrito textos, se hayan hecho películas sobre la crisis del 2001, sobre el Corralito. De hecho, hay una muy buena película en cine, La Odisea de los Giles, no sé si la tuviste oportunidad de ver. Y esta ficción del ahorro es de una escritora posadense, es contemporánea a mí, desde el año 81, es una escritora, traductora, estuvo viviendo mucho tiempo en España, en Estados Unidos, y cuenta la historia de una chica que vuelve a Posadas, a su tierra natal, y su padrastro le pide un gran favor. Ella no sabe bien a qué va y le pide el favor de que la acompañe al banco para poder sacar los ahorros que tienen en el supuesto corralito que se va a venir. La historia gira siempre en torno a esa tensión. El padre, imagínense la situación, el padre con una chica cercana a los 20 años que está estudiando en la capital y viene en el verano a la provincia, metiéndole todos fajos de dólares alrededor del cuerpo como una suerte de mujer bomba de plata, y tratando de poder salir del banco, que no lo hayan marcado, y poder guardar sus ahorros en sus casas. ¿Por qué elegí la historia, Luis? ¿Qué muestra esta historia, más allá de lo que muestra en la superficie? Que es la tensión que pasa a lo largo del relato en la bóveda de ese banco hasta cuando ellos se van moviendo y van de camino a su casa, contando un poco los devenires y los peligros y todos los escruches que hay en la salida de los bancos. Me parece que lo más importante de todo este relato, que maneja muy bien Carmen Cáceres con economía del lenguaje, porque es una novela de apenas casi 90 páginas y por la cual supongo que ganó el premio, es porque lo más importante que pasa en el relato es lo que va abajo de la superficie. ¿Por qué en esa familia, de dónde proviene el dinero? La pregunta que se hace en la novela es, ¿se puede seguir la historia de una familia a través de unos fajos de dólares? ¿Por qué la eligieron a ella? ¿Por qué su padrastro la eligió a ella para hacer ese trabajo? ¿Y por qué no fue la madre? ¿Por qué no fue la hija directa de ella? ¿Y cuál es el origen que tiene ese dinero a partir de ahora? Cosas que a ella medio se lo tienen mediada porque como vive afuera, empieza a suponer. Y la personaje, ¿me seguís hasta ahí, Luis? Sí, te estoy escuchando, sí. Y la personaje, que pinta muy bien el contraste entre la capital y la provincia, lo que es un corralito en Buenos Aires y lo que es un corralito en Misiones, lo que es una bóveda de un banco en una gran urbe, lo que es en una pequeña localidad, o en una ciudad importante, pero del interior, lo que hace es hacer un trabajo con las pequeñas crisis que tuvo la Argentina. Empieza a hacer un raconto de cómo su familia cómo su madre heredó de su abuelo esa casa, que está en un lugar medianamente privilegiado frente al río, pero después se pobló de asentamientos que ponen en peligro un poco su seguridad, de cómo la madre de ella, que es estatal, y el padre, que tiene una pequeña empresa contratista, ella supone que empezaron a construir ese pequeño monto de dinero, y ella se empieza a preguntar a través del relato por qué la clase media, hace una radiografía de la clase media, por qué la clase media tiene esa constante necesidad de aferrarse a los ahorros como una manera de pertenecer a una clase. Ella un poco se desliza abajo de las capas del texto, que una clase media se representa en tanto y en cuanto tiene capacidad de ahorro. ¿Y qué pasa cuando de una crisis a otra esa estabilidad
los hace un poco desmoronar los cimientos del estatus que ellos tienen para el afuera. Ella habla un poco de que sus otros compañeros, cuando vuelva a la capital, que son todos clase media alta, Sí. Hay como un silencio sobre lo que pasa con los ahorros. Y por qué, ella se pregunta también por qué el padre está dateado y logra sacar la plata a través de ella del banco para que no les queden incautados ahí, que la plata pierda su valor. Bien. Y para cerrar, un detalle muy bueno que tiene la novela es que ella hace un contraste muy bueno entre esto que pasa, que va sucediendo en toda la novela y que nos mantiene con tensión a ver si lo van a robar o no la van a robar, o si cuando llega a la casa los van a atracar o no lo van a atracar, o dónde va a esconder la plata, que tenían una vecinita que se suicidó, una familia que abandonó la casa en ese lugar muy bucólico que está cerca del río, y ellas cuando eran chicas recuerdan que se metían a la casa a revisar las cosas de esta chica que se había suicidado y de esa familia que se había ido, y descubren unos pequeños ahorros que la chica tenía en un lugar de la casa, y se ponen a pensar, eran en australes esos ahorros que esa chica tenía, y se ponen a pensar qué significado tiene en realidad la plata y hacia dónde nos conducen y por qué estaban sobre el ahorro de una chica que se había quitado la vida de manera muy temprana. Entonces, lo que hace la historia, Luis, es un poco hacer una radiografía de la clase media y pensar cómo hace la clase media o la cada vez más extinta clase media para pertenecer, para aferrarse a algo, y cómo hacen los argentinos para acomodarse de una crisis hacia la otra. Me parece un relato magistral, lúcido, fresco, breve para leer en el verano, una novela cortita que se lee muy rápido y que nos va a hacer pensar a través de los 90 las resonancias que tienen esas maneras de apostar al ahorro, apostar a la compra de dólares, apostar a esas ideas de estabilidad en los tiempos que corren y cuán pertinentes son en los tiempos que están corriendo hoy en día.